Vamos a hablar en este caso de unos talleres, de unas actividades muy interesantes y también sobre todo pues vamos a hablar de un espacio en el que si ustedes tienen una vena artística, allí van a poder dar rienda suelta a ella, van a poder desarrollarla. Con nosotros están dos de las personas que van a hacer posible que esto suceda. Concretamente estamos con Curro Crespo y con Antonio Lara. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y os presento a ambos como arquitectos y también como fundadores de Amasce. Lo primero, ¿qué es? Contadnos un poquito en qué consiste este proyecto del que ambos sois fundadores. Bueno, Amasce es una cooperativa de arquitectura, nació en Córdoba en 2017. Antonio y yo estábamos en lo que fue la creación de la cooperativa. Ambos somos arquitectos, pero ambos también teníamos experiencia y trayectoria en la gestión cultural. Entonces, cuando constituimos Amasce, la visión del ejercicio profesional que queríamos desarrollar como arquitectos era una visión un poco más ampliada a la habitual, que es un poco la que tiene todo el mundo en mente cuando piensa en lo que hace un arquitecto. Sí. En este caso, pues nosotros queríamos ir más allá porque nos gusta no solo hacer arquitectura, sino también hablar de arquitectura, celebrarla, presentarla, exhibirla. Una de las razones por la que, y esa fue una de las razones por la que nada más constituir el estudio, nos instalamos en un local en Avenida América inicialmente, porque era un local bajo, accesible, que no, en priori no es como el espacio habitual de una oficina de arquitectura, porque queríamos no solo trabajar, sino también desarrollar actividad cultural allí. Ajá. Es que es muy importante el tema de la actividad cultural y ahora parece que en Córdoba se está moviendo pues de una manera bastante intensa. Así es, hombre, nosotros en ese sentido desde Amasce intentamos casi que provocarla un poquito. Es cierto que para nosotros una parte muy importante del estudio es precisamente hablar de arquitectura. No es tanto una cuestión de programar eventos, sino que verdaderamente haya debate. Aquí en Córdoba no hay facultad de arquitectura y quizás echamos de menos un poco en determinados ámbitos de debate, con lo cual nosotros nos sentimos en parte un poco responsables de la medida de lo posible en nuestros medios, pues tratar de dinamizar un poquito ese sector, ¿no? Y para nosotros eso debería de formar parte del ADN de cualquier persona en el ámbito que sea. Si nosotros nos aproximamos al campo de la arquitectura, pues siempre es más divertido, ¿no? Una cosa es el trabajo y otra cosa es poder participar de todos estos eventos. ¿Y quién forma parte de esta cooperativa? Bueno, ahora mismo somos 4 socios y una persona trabajadora. 2 personas trabajadoras, perdón, son Antonio de la Cueva, Francisco Zamorano del Castillo, Patricia Pires y Celia Castro, si no me equivoco, y bueno, la verdad que ya este año vamos a hacer nuestro 5º año de trabajo. Y bueno, quisiera aprovechar para hacer un poco hincapié en el concepto de cooperativa, porque no es tan habitual. Generalmente la arquitectura se suele desarrollar bajo la figura del profesional autónomo. Hay veces que los profesionales se agrupan y se convierten en sociedades, pero bueno, nuestra visión del cooperativismo o de la idea de desarrollar la arquitectura desde el cooperativismo está en la base de los principios nuestros, en el sentido de entender primero que la práctica de la arquitectura es una práctica colectiva, y después también que es necesario dar un paso hacia nuevas formas de organización empresarial donde pongan en el centro no tanto la rentabilidad económica a toda costa, sino la importancia del valor, de la calidad del trabajo y de las personas, ¿no? Es importante, ¿no? Trabajar sobre lo que vosotros estáis comentando aquí ahora mismo. Estáis hablando de una serie de valores, que es lo que yo creo que aúna todo lo que vosotros hacéis, ¿no? Que es como esa señal de identidad. Claro, para nosotros es definitorio y tratamos un poco de definir así no solamente nuestro trabajo, sino nuestras relaciones. Es cierto que vivimos en un mundo fundamentalmente económico y es cierto que tenemos que ver la rentabilidad económica de los encargos y demás, pero como decía Curro, por encima de todo están las personas, es decir, una horizontalidad en la toma de decisiones, una facilidad para poder incorporar nuevos socios o formar nuevos equipos para determinados trabajos. Eso es definitorio porque uno de alguna manera se crea equipo en función de las necesidades del momento o del proyecto en sí. Con lo cual siempre es enriquecedor poder contar con otras personas que sumen al equipo. Con lo cual intentamos ser, en la medida de lo posible, lo suficientemente permeables como para poder incorporar a nuevas personas a los trabajos que desarrollamos.
¿Y cómo llega el punto de decir vamos a organizar jornadas, vamos a organizar actividades, vamos a crearlas, que antes lo comentabas tú también, ¿no? Vamos a crear todo esto nosotros? ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, viene fundamentalmente por una cosa que entendemos, que es que mucho antes de que puedan aparecer las necesidades, aparece primero la toma de conocimiento de esas necesidades. Quiero decir, esto surge precisamente de una reflexión que ya desde que empezamos a MACE la adoptamos, pero que cuando llegó el coronavirus nos dimos cuenta de que era muy pertinente seguir insistiendo, que es la necesidad de introducir en Córdoba ciertos conceptos y ciertos debates que a lo mejor todavía no han llegado, pero que llegarán. Y en este caso concreto tenían que ver con el mundo tanto de la creación, el arte, el diseño y la arquitectura, que es donde nosotros trabajamos fundamentalmente. Entonces era, aun cuando puede ser que sean temas que a día de hoy no se haya desarrollado una masa crítica que los demande con insistencia de la propia ciudadanía en Córdoba, son temas que van a llegar tarde o temprano, porque precisamente lo sabemos a raíz de cómo observamos cómo están evolucionando otros centros de referencia, ¿no? Así que, anticipándonos, pues lo que estamos haciendo es introducir ya o iniciar en la ciudad ese debate o esos debates que tienen que ver con estas temáticas que van a llegar, lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y de ahí surge un poco la génesis de este programa que se llama Culturas de un futuro presente. Efectivamente. En el cual, centrado en el ámbito, nosotros somos arquitectos, pero nosotros la arquitectura y el diseño la vemos como una hermana más de otro conjunto de actividades creativas y creadoras, ¿no? Entonces, con un carácter transversal a las disciplinas, lo que planteamos son talleres formativos y ponencias teóricas que nos actualicen sobre por dónde va el mundo de la creación en la actualidad, a día de hoy. En aspectos muy variados. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este proyecto? Bueno, nos vamos a encontrar principalmente una serie de ponencias que hemos intentado seleccionar, comisariar de alguna manera, seleccionar a las personas para que puedan aportar una visión un poco contemporánea o incluso de vanguardia de lo que está pasando actualmente, en temas relacionados sobre todo en este caso con las artes plásticas, pero como decía, curro transversal a las disciplinas relacionadas con la creación. Hay una ponencia relacionada con la fiscalidad en el mundo del arte, que la imparte una abogada, Eva Moraga, con el objetivo de determinar un poco que la creación, la creatividad, bien, estupendo, pero entendido dentro de un marco legal también es necesario regularlo o al menos conocer cuáles son los medios técnicos para poder regular la actividad. De hecho, ella está participando en el desarrollo del Estatuto del Artista, con lo cual tocamos un poquito esa parte del ámbito laboral, que siempre es necesario, ¿no? Parece que el trabajo del artista es como algo que se hace de manera secundaria, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, vive de esto y por lo tanto necesita unas condiciones laborales perfectamente adecuadas al mundo que vivimos. Por supuesto. Tenemos más ponentes, si quieres hacemos un repaso. Bueno, hay Rafa Jurado, un gestor cultural de Sevilla, nos explicará el devenir, un poco la evolución del oficio, por decirlo de alguna manera, de la gestión cultural, basado un poco en su experiencia en proyectos como la Feria del Libro de Sevilla. Pues él nos cuenta un poco su visión, en este caso un poquito más desde su experiencia, desde su persona, de esta evolución de los distintos modelos de gestión cultural que podemos encontrarnos. Precisamente esta mañana hemos estado con una empresa de Málaga, Cryptis, que nos han hablado un poco pues, del mundo NFT, criptoarte, blockchain, toda esta tecnificación aplicada al mundo del arte, entendiendo esa su visión de que no es solamente una cuestión de tecnología, medios técnicos, sino defender el espacio del arte dentro de ese mundo de la tecnología. Es decir, los artistas tienen que aportar su visión desde un punto de vista del arte, no solamente de que lo que técnicamente sea posible realizar, ¿no? Y la última ponencia... La última ponencia se va a celebrar este jueves, 2 de diciembre, y va a ser muy interesante porque por primera vez va a venir a Córdoba el responsable de la oficina de Europa Creativa del Ministerio de Cultura. Europa Creativa es, de las políticas culturales de la Unión Europea, la más importante. Y es el programa que financia
la inmensa mayoría de las, por ejemplo, de las producciones audiovisuales y de las películas europeas, las plataformas de streaming, las plataformas de música, de contenido audiovisual, etcétera. Y bueno, Europa Creativa es un programa directo de la Unión Europea, tiene oficinas en todos los países de la Unión. Hay una oficina en Madrid que está albergada por el Ministerio alojada en el Ministerio de Cultura. Y bueno, vamos a tener la fortuna de que por primera vez el responsable, Augusto Paramio, se va a desplazar a Córdoba y nos va a explicar en persona cuál es el marco de financiación de la cultura que tiene Europa en el periodo que va desde el año 2020 a 2027. Yo, bueno, personalmente pensamos que es una oportunidad que interesa de una manera global tanto a creadores, gente que trabaje en el mundo de la creación audiovisual, pero bueno, también pensamos que le interesa mucho a las instituciones públicas y privadas por saber realmente dónde está ese dinero europeo para la cultura, cómo se puede conseguir, cuáles son los mecanismos y además va a ser un conocimiento de primera mano. Desde luego habéis pensado en absolutamente todo, ¿eh? No habéis dejado ni un solo cabo suelto. Está esa organización muy bien pensada para que al final esto salga pues como tiene que salir, que es perfectamente. Son momentos únicos, como bien estáis diciendo, son oportunidades muy importantes en el ámbito de la arquitectura y además no solamente tenéis las ponencias, también tenéis talleres, es decir, que habéis pensado, como digo, en absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo creo que el ánimo nuestro es poder contribuir a afianzar y articular un poquito más el tejido de industria creativo-cultural de la ciudad. Es decir, Córdoba es una ciudad que por capacidades y por talento y por patrimonio y por historia y por tradición tiene una posibilidad de ser una ciudad, digo posibilidad, bueno, ya la es de alguna manera, ¿no? De ser una ciudad referente a nivel de producción cultural, pero en la ciudad fallan ciertos mecanismos de apoyo, falta industria, falta una mayor conciencia ciudadana del valor real del talento de Córdoba, falta un pelín de profesionalización, en ciertas maneras, faltan espacios y foros a los que se puede acudir con cierta tranquilidad, porque sepas que están abiertos a que tú te puedas incorporar, preguntar, sumar. Y de alguna manera, bueno, para nosotros es una contribución a poder ayudar a efectivamente generar esperanza y motivos para pensar que todavía es posible desarrollar una vida en Córdoba vinculada a la creación y a la cultura. Y todo esto además va de la mano de un espacio que para vosotros pues tiene también unos tintes un tanto especiales y que además queda abierto, ¿no? Que ya no solamente es vuestro, que también puede ser de todas aquellas personas pues que quieran formar parte del proyecto. Contadnos. Así es. Bueno, es un espacio, como decía Curro, ante esta carestía o necesidad que nosotros detectamos, y esto también viene un poco motivado desde nuestra experiencia, desde que nos constituimos como estudio, pero un poco provocado en parte pues, por la pandemia tan grave que estamos sufriendo, ¿no? Es decir, detectamos que es necesario que haya una especie de infraestructura, no hablamos de una gente, hablamos de una infraestructura, un espacio que ponga al servicio de una comunidad de personas determinados servicios, por llamarlo de alguna manera. No solamente hablamos de espacios, sino incluso de equipamiento, ¿no? Hay muchas personas que están ligadas al ámbito creativo-cultural, si pensamos incluso en las personas que se están formando y que empiezan a dar el salto a esta profesionalización de su propio campo profesional. Claro, ¿dónde buscan trabajo? ¿Dónde empiezan a desarrollarlo? Por ejemplo, personas que estudian en las escuelas de arte y oficios, mientras que en determinados estudios hay un mecanismo relativamente claro de un programa de formación o de beca o de acceso al ámbito laboral, en las disciplinas creativas es un poco más complicado. Este espacio surge un poco como con esa necesidad, de decir, oye, mira, aquí hay una infraestructura de trabajo disponible al ámbito creativo-cultural para desarrollar proyectos, es decir, cualquier persona puede venir, proponer un proyecto y desarrollarlo de manera conjunta, o es una manera de que los propios impulsores del espacio puedan desarrollar entre sí pues, determinados proyectos, no solamente desde su propio campo profesional, sino en colaboración con otras personas. Entonces, espacio nosotros lo definimos como una fábrica de creación, allí hay espacios de trabajo, también hay unas zonas expositivas, hay talleres. Bueno, están aquí para ordenadores, impresoras 3D, lo que entendemos que es una infraestructura al servicio del oficio creativo.
Cualquier persona que esté interesada en formar parte de todos estos proyectos que estáis comentando, ¿cómo puede hacerlo? Pues simplemente o contactándonos por internet, por correo electrónico o por redes, o lo ideal es que se acerque a Espacio Plástico y que lo conozca. Yo quería apuntar que precisamente Espacio Plástico, su nombre obedece a un homenaje al colectivo artístico Equipo 57 de aquí de Córdoba, que, bueno, para quien no lo conozca, yo le invito a que conozca un poco la trayectoria del equipo, porque aun siendo un colectivo artístico que bueno, está internacionalmente reconocidísimo y que si la gente investiga un poco, en su momento fueron hasta precursores de IKEA en la idea de vender los muebles desmontados, pensando que al no imputarle el coste de la mano de obra del montaje, el diseño se podía democratizar y abaratar. Esta gente era de Córdoba y esto ha sido posiblemente uno de los episodios creativos más brillantes de la ciudad del siglo XX. Espacio Plástico lo que quiere hacer, no hay un museo del equipo en la ciudad, la verdad que eso es una de las cosas que están pendientes, y Espacio Plástico se reconoce en esa creatividad y lo que quiere decir es, bueno, pues estos son, digamos, este es el sustrato del que nosotros nos queremos nutrir para intentar, en la medida de lo posible, favorecer un cambio o una mejora en la vida cultural y creativa de la ciudad. Aquello está abierto, allí puede acudir cualquiera. A Espacio Plástico la gente acude buscando resolver unas necesidades como son espacios de trabajo, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que en el momento en el que tú entras, empiezas a interactuar con gente y entonces aquello se convierte en un espacio para trabajar en equipo y también para producir proyectos. Es como una especie de incubadora gigante de proyectos. Eso le hacía falta también a Córdoba, ¿eh? Bueno, le hace falta muchas cosas. Le hacen falta muchas cosas y le hacen falta muchos espacios plásticos. Efectivamente. Le hacen falta muchos espacios plásticos. Surge como una iniciativa del propio sector creativo. Después de la pandemia, el Ayuntamiento aprobó una moción de apoyo a la cultura en la que hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de abrir espacios municipales para cedérselo gratuitamente a creativos, para que la gente de la creación pudiera trabajar sin tener costes asociados de tener un espacio adecuado. Esto no se produjo y bueno, nosotros como sociedad civil lo que tenemos claro es que no podemos esperar a que nos vengan a resolver nuestras problemáticas, sino, oye, somos capaces como sector de ponernos en común, articularnos y empezar a generar una respuesta a nuestras propias necesidades. De ahí surge un poco el impulso del proyecto de Espacio Plástico. Y para ir terminando, de aquí a final de año, ¿qué más tenemos que apuntar en la agenda por vuestra parte? ¿Qué más nos vais a ofrecer? Porque después del listón, como lo habéis dejado de alto, no sé yo cómo lo vais a superar. Bueno, estamos trabajando para nuevos eventos como los que estamos organizando de cara al año que viene. Es cierto que ya, en fin, prácticamente el año está casi terminado y la programación que ahora mismo está en marcha, eliminando estos días un poco festivos, casi que copa el calendario. Hay proyectos novedosos que sí nos gustaría poner en marcha en un futuro, que ya bueno, contaremos. Hemos realizado un mercadillo de arte, tenemos el taller a disposición de los impulsores del propio espacio, en fin. Pero ya te digo, no es una cuestión de qué programación vamos a tener, es que el Espacio Plástico es un lugar continuo de trabajo, es decir, allí siempre pasan cosas y parece trivial, pero no es cierto. Hay personas que llegan allí simplemente por hacer una visita y por estar en contacto con las personas de allí surgen posibles colaboraciones, bien en el propio espacio o otros proyectos. Con lo cual es un sitio vivo, es decir, no es que en Espacio Plástico no pase nada entre la programación, sino más bien al contrario, porque pensamos que ese trabajo diario es lo que realmente impulsa la producción cultural, no tanto la programación. Para nosotros el espacio como arquitectos es muy importante, por eso el espacio está configurado, bueno, un espacio alto, bastante amplio, un espacio sucio, si me apura, en el sentido de que se puede manchar, se puede romper cosas, porque en este ámbito del sector creativo es muy importante que puedas tener un espacio que permita esas actividades, ¿no? Con lo cual casi que yo preferimos quedarnos con el día a día, oye, ven, conócenos y vamos a intentar desarrollar cosas juntas y luego todo eso decantará en producción cultural, por supuesto, y decantarán a eventos y saldrán. O sea que para nosotros es una cuestión del día a día.
Pues tendremos que estar pendientes entonces de todo lo que vais ofreciendo. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde y un placer poder contar con proyectos tan interesantes, así que gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.